Saludos, mi nombre es Keiner Rodríguez, actualmente pasante de Ingeniería Electrónica. Me encuentro desempeñando mis pasantías en la empresa El Tunal, ubicada en Quibor, Estado Lara. A continuación, continuando con uno de los proyectos asignados junto a las sugerencias propias, como bien mencioné, me encuentro realizando este video como el segundo de una serie de videos explicativos abordando temáticas importantes como es la inspección, control y mantenimiento de tableros eléctricos, de motores y generadores que se encuentran en lo vasto de la organización. En esta oportunidad se profundizará en conceptos asociados con los procesos, términos y el reconocimiento de elementos y dispositivos eléctricos y electrónicos importantes en el área, fundamentales para garantizar un idóneo proceso de enseñanza-aprendizaje, podría decirse, al menos bajo esta modalidad en línea y para enriquecer el conocimiento al momento de realizar los respectivos mantenimientos acotados en el manual elaborado. Entonces, la diapositiva. eh, Primero, es necesario describir qué realiza en el área de mantenimiento, qué se realiza en el área de mantenimiento de motores estacionarios. ¿Cuáles son esas actividades que requieren los conocimientos que van a ser abordados acá, particularmente en el ámbito de tableros y de los nuevos equipos que se han ido incorporando o adquiriendo en búsqueda de optimizar los procesos laborales? Entonces, el personal calificado se encarga de asegurar el funcionamiento, como bien podemos leerlo, adecuado de los motores, generadores y plantas eléctricas utilizadas en los procesos de la empresa. Esto incluye realizar tareas de mantenimiento rutinarias como lubricación, limpieza, inspección, así como reparar o reemplazar, de ser necesario, algún componente. Todo esto con áreas afines a lo que es la electrónica, eléctrica, mecánica e industrial, así como procesos de control de calidad, mecánica de maquinarias pequeñas o pesadas, instrumentación y control, y en electricidad industrial. En la empresa El Tunal, el uso de motores es enfocado bajo el área mencionada, hacia la extracción y rebombeo de agua de pozo, es decir, son maquinarias que se utilizan para extraer agua de pozos o acuíferos subterráneos y bueno, en sí estos motores están diseñados para bombear el agua desde una profundidad considerable hasta la superficie, donde se pueden utilizar para varios propósitos como riego, consumo humano, industria, entre otros. Ahora, cuando estamos hablando de motores en planta eléctrica, estos son dispositivos que convierten la energía mecánica en energía eléctrica. Estos motores se utilizan para impulsar generadores eléctricos que a su vez producen electricidad, en este caso particular, redes eléctricas, industria o, o hacia los diferentes departamentos y espacios que están ubicados en la hacienda, es decir, en la empresa como tal. Una vez definidas estas maquinarias, junto a ellas, se deben ir incorporando unos tableros eléctricos, los cuales son paneles de control, ¿ok? Y distribución de energía que se utilizan en plantas eléctricas, centrales eléctricas y sistemas de generación de energía para controlar y monitorear el funcionamiento de los generadores y motores eléctricos. En este caso, como que se quedó pegado. Ahora sí. En este caso, tanto los motores empleados como bombas de agua, motor de riego, cabezal y los generadores utilizan en las plantas, utilizados de las diferentes maneras, poseen y deben tener un panel, para un efectivo proceso de control de calidad. Gracias a los tableros en sí, se logra visualizar e informar a los operarios características como la velocidad del motor, cantidad de voltaje suministrado, temperatura a la que trabaja, nivel de presión de aceite y puede tener mayores usos cuando se incluyen algún tipo de alarma que determine que hubo algún fallo o algún problema durante el proceso del mismo o en su momento de operatividad. Esto incluso ayudaría a corregir la falla de una manera más directa al operario saber qué es donde exactamente se produjo la falla y cómo lo va cómo lo va a trabajar. Le da una idea de no tener que revisar todo, sino ir directamente a atacar dicha falla. De esta manera pasamos a lo que es la clasificación de los tableros. ¿Ok? Dentro de esos tipos de tableros tenemos el tablero general de baja tensión, TGBT, que son tableros que trabajan de 208 y 440 voltios, instalados para la distribución de energía. Contienen equipos requeridos acorde a las necesidades de cargas como motores, montacargas,
circuitos de alumbrado exterior y están conformados por totalizadores, interruptores, programadores de horarios, relés, contactores, transformador y la lista de elementos que aparece allí. Del mismo modo, conseguimos el tablero general de distribución o TGD, que son tableros que contienen, como bien lo dice allí, eh, dispositivos de protección y maniobra que permiten, valga la juego de palabras, proteger y operar los circuitos en la que está dividida la instalación o parte de ella, conformados por totalizadores, transformadores de corriente, interruptores, fuentes de alimentación, relés, contactores, DPS e interruptores de posición. Continuando de esa manera, conseguimos el tablero general de fuerza, TGF, el cual el tablero se utiliza más que todo en sus estaciones utilizadas como equipo de entrada de acometida, sí, seleccionado para proteger los transformadores de estas subestaciones o para separar los sistemas de alimentación de alta tensión, conformados también por totalizadores, interruptores, fuentes de alimentación y los elementos que aparecen allí. Del mismo modo están los tableros de transferencia automática, TTA, que es un tablero de transferencia con un interruptor eléctrico que cambia una carga entre dos fuentes. Son automáticos y pueden cambiar cuando detectan que una fuente ha perdido o ha ganado poder. Igualmente está conformado por esa lista de elementos que pueden observar aquí en la presentación. ¿Okay? Por otro lado, tenemos el banco de condensadores o BC. Son aptos para su utilización en subestaciones de baja y media tensión, donde se desee compensar la energía reactiva, o también llamada factor de potencia, que son consumidas por los motores eléctricos y las demás cargas. Igualmente está conformado por totalizadores, interruptores, contactores. Si notan, estos equipos o estos tableros parten de una misma idea, por lo tanto, la mayoría de los componentes son reiterativos o se repiten, donde por así decirlo, el tablero que posee aún más son aquellos tableros que son de control, que lo vamos a ver ahorita, que es el centro de control que está aquí al lado. Como pueden comparar, la lista de elementos es mayor, porque requiere o puede utilizar elementos justamente más asociados a un poquito la electrónica y el control en sí, a través de ella. Los centros de control de motores o CCM ofrecen el mejor método para el control de motores agrupados, control asociado, equipos de distribución y comunicaciones industriales en sí, o como tal en general. Han sido especialmente diseñados para operar maquinaria, como bien lo dice allí, procesos industriales y sistemas de edificios comerciales. Y bueno, a diferencia de los otros, estos además pueden llevar un PLC, que es un controlador lógico programable. Bueno, DPS, que es un dispositivo de protección contra sobretensiones, transformadores de corriente, variador de velocidad, pantallas gráficas, kit de ventilación, para evitar justamente que se sature por el calor que puede emanar todos estos equipos, e interruptor de posición. Asimismo, también está el tablero de instrumentación, o TI, que es un tipo de tablero eléctrico que se utiliza para monitorear y controlar variables físicas y químicas de una planta industrial, proceso o sistema. Estos tableros suelen incluir instrumentos de medición, indicadores de alarmas, dispositivos de control que permiten a los operadores monitorear y controlar también procesos. Igualmente, bueno, tiene su lista de elementos que conforman el tablero en sí. Es muy importante lo que aparece a la derecha, que es asociado a la simbología. ¿Por qué? Porque la simbología permite conocer cuáles, por así decirlo, son los elementos visuales que, a grosso modo, en general, suelen identificar un proceso o paso electrónico o un elemento electrónico o eléctrico, por lo menos allí en los que son los más utilizados, que fue los que coloqué igualito y están más desglosados en el manual. Pero acá son esos diagramas que representan esos tableros eléctricos, como pueden ver el interruptor principal, el del fusible, el contactor. Cuando aparezcan esos elementos ya podrán quizás asociarlo e identificar directamente con qué equipo se está trabajando. Es muy importante tener conocimiento de esta simbología porque permite estar más de lleno o estar realmente involucrado, no solo de forma, por así decirlo, en criollito, de que, sí, esto es un contactor, por eso no, sino desde su base o desde su sustento gráfico formal, como son estos dibujos o esta simbología. Bueno, en la empresa El Tunal, cabe destacar que los tableros que se tienen son más que todos los de tipo CCM.
es decir, de centro de control. Cabe destacar que a su vez pueden ser analógicos o digitales, o incluso híbridos. Esto. Pero en la empresa o en la hacienda se utilizan más los analógicos y digitales. Los tableros analógicos, como podemos observar aquí, utilizan instrumentos y dispositivos analógicos para medir y mostrar los parámetros del sistema. Disculpen. Estos tableros suelen incluir instrumentos eh, analógicos como medidores de tensión, de corriente, de frecuencia, de potencia, y utilizan agujas y escalas para mostrar los valores medidos. Además, suelen emplear indicadores analógicos como luces y señales que indican el estado del sistema. Lo pueden observar allí. Algunos ejemplos de estos analógicos son los que están aquí abajito. Son como más algo viejitos, por así decirlo, y que pueden observar incluso cuando vayan a algún motor que está dentro de la empresa. Este por lo menos creo que era el Pozo del Milagro, este es uno de las avícolas y así. ¿Okay? Por su parte, los tableros digitales utilizan instrumentos y dispositivos digitales para medir y mostrar los parámetros del sistema. Estos tableros suelen incluir elementos similares, pero con la diferencia de que aquí por lo general hay pantallas digitales. Por ejemplo, los indicadores son presentes o sí, o están presentes o son presentados mediante pantallas de cristal líquidas que se llaman LCD o pantallas plasma. Y allí muestran en escrito cuál es el voltaje que tiene, cómo es la presión de aceite y así. Generalmente esas son programadas para que pueda captar lo que marcan los sensores que están dentro de los motores o del generador según corresponda. Los tableros, ya pasando a otro ámbito, están conformados por el gabinete y los componentes. El gabinete es un armario caja, tiene varios nombres, que utilizan para mencionar la estructura. Por su parte, los componentes pueden ser los aparatos de maniobra, los aparatos de protección y los aparatos de medición. ¿Okay? Definiendo gabinete, como lo podemos leer ahí, es la parte exterior que se encarga de proteger todos los componentes de un circuito de control. Se pueden encontrar de metal, aunque en algunas ocasiones, dependiendo de su aplicación, pueden ser de plástico. Están los rieles metálicos. Estos rieles sirven como base para montar todos los componentes que se van a utilizar para el control del sistema. Las barras colectoras, estas barras son de un material conductor y se utilizan para suministrar la corriente eléctrica a los componentes del tablero, como lo dice allí. Por lo regular se utilizan cuando se necesita una gran cantidad de energía. Las canaletas son unos canales de plástico donde se colocan los cables para llevarlo en un lugar de tablero. Lo pueden observar allí también en el dibujo que está bajito que lo identifica. Prensacables también se le conoce como conectores de glándulas, también pueden llamarlo así, y van empotrados en el gabinete eléctrico para poder transportar de esta manera los cables de una manera segura desde el interior hacia el exterior. Me salté lo de las borneras, también conocidas como clemas, lo pueden observar también en el dibujo que abajito sale clemas. Básicamente son conectores eléctricos que aprisionan el cable a través de un tornillo y estas borneras se utilizan principalmente cuando los cables van a salir del tablero hacia un componente externo, como puede ser un motor o cualquier actuador. Es importante decir que gracias a ellas podemos tener una conexión más segura y ordenada en los tableros de distribución, lo que agiliza tanto la instalación como el mantenimiento de la caja o del tablero en sí. En lo asociado a los componentes electrónicos y eléctricos, bueno, pueden variar según el tipo de, de sistema que se desee o se necesite. Puede ir desde básico como fusibles y protecciones, o uno más complejo que ya incluya lo que es PLC, contactores, guardamotores, entre otros, que son equipos realmente un poquito más diseñados a la protección por la cantidad de voltaje y corriente que pueden manipular y por la cantidad de motores que están involucrados o de energía que se requiera. Por lo menos estos más complejos pueden verse más que todo también en las partes de las plantas eléctricas, más que en los motores o en las de riego o de bombeo. ¿Sí? Se ven más que todo en las partes de la planta. Bueno, pero dentro de esos partes del tablero, específicamente los componentes, tenemos el PCS, que es un protector contra sobretensiones, es otro elemento cuya presencia es obligatoria en los cuadros eléctricos de nuevas instalaciones para aumentar lo que es la seguridad. El protector contra sobretensiones, como su nombre lo indica, protege a los aparatos eléctricos
de la industria para evitar que se dañen por sobretensiones independientemente de su naturaleza. Tenemos el ICP, que es el encargado, como bien lo dice ahí, de cortar el suministro eléctrico cuando se demanda más potencia de la que se tiene contratada o en casos de sobrecarga o cortocircuitos para evitar daños en la instalación. Generalmente va colocada dentro de la primera posición del cuadro. También tenemos el ID, que es un interruptor diferencial, eso es lo que significa. Se le reconoce fácilmente porque consigo lleva una palanca, perdón, giratoria o, bueno, en ese dibujo que están en los tres repetidos es porque están ubicados así, en forma lineal, como van ubicados, cómo están por lo general cada uno de esos elementos. Bueno, este evita el ID que nos llevemos un chispazo o algo peor si tocamos algún tipo de cableado que esté puesto allí. ¿Ok? Este, pasando esto, pegado, ahí está, tenemos los disyuntores, que son elementos cruciales para la protección de circuitos, detectan corrientes anormales y desconectan automáticamente el circuito afectado para evitar, obviamente, daños y riesgos. Asimismo, tenemos los relés de protección. Estos monitorean las condiciones eléctricas y activan medidas de protección automáticas ante anomalías como sobrecargas o fallas. Tenemos medidores de energía que facilita el seguimiento del consumo eléctrico, tal cual como aparece aquí. Em, Esenciales para la gestión energética eficiente en este caso. ¿Ok? Tenemos también los transformadores que ajustan el nivel de voltaje según las necesidades de los circuitos, garantizando una distribución eléctrica adecuada. El seccionador de portafusibles, este componente se utiliza para aislar y desconectar circuitos específicos en el tablero eléctrico. Además, proporciona un lugar para colocar los fusibles, que son dispositivos de protección contra sobrecargas eléctricas, tal cual como lo dice allí. Hay tipos fusibles de acción rápida para electrónica y de cartucho para aplicaciones más que todo industriales. Tenemos el contactor, que es un dispositivo electromagnético esencial en los tableros eléctricos que actúa como interruptor controlado por corriente, ya que en estos casos se maneja, por así decirlo, circuitos de alta potencia. Su función principal es encender y apagar motores u otras cargas eléctricas grandes de forma segura y eficiente. Los pilotos son luces indicadores que muestran el estado de un circuito o dispositivo. Por ejemplo, puede indicar si un interruptor está activado, si hay corriente eléctrica fluyendo en un circuito o el estado de un sistema en particular. Tenemos los pulsadores, que son interruptores que se activan al ser presionados, se utilizan para controlar funciones específicas en el tablero eléctrico, como encender o apagar un sistema, activar alarmas o iniciar procesos específicos. Asimismo, tenemos el elemento de parada de emergencia, que es ese como un botón. Esos dispositivos son esenciales en situaciones críticas. ¿Por qué? Porque al presionarlos se interrumpe inmediatamente la corriente eléctrica en todo el tablero, deteniendo cualquier tipo de operación para garantizar la seguridad de las personas y de los equipos según sea necesario. Tenemos la llave selectora o selectores en sí. Permite seleccionar entre diferentes modos de operación o configuraciones en el tablero eléctrico. Puede controlar la alimentación de ciertos fusibles, de ciertos circuitos, disculpen, cambiar modos de funcionamiento o seleccionar fuentes de energía específicas. Tenemos el guardamotor, que es un dispositivo de protección, en este caso electromecánico, exclusivo para el comando de motores. ¿Qué quiere decir esto? Que estos otorgan la posibilidad de arrancar y detener motores manualmente. Los mismos proporcionan protección contra cortocircuitos, sobrecargas y algunos contrafallos de alguna fase. Los terminales, por su parte, son materiales que hacen que hacen que la conexión sea más segura. Como bien, se vuelve a quedar pegado a esto un poquito, pero bien, como bien, ajá, que hacen la conexión más segura de un cable, este conductor y los componentes de un sistema eléctrico, asegurando que el circuito sea continuo. PLC, en sus siglas significan, como dije, controlador lógico programable, Programmable Logic Controller. Este equipo funciona como un ordenador donde las partes principales son el CPU, un módulo de memorias y de entradas y salidas, la fuente de alimentación y la unidad de programación. Y por último tenemos filtros de ventilación que se utilizan para permitir que solo entre aire limpio al gabinete, atrapando lo que es el polvo, suciedad, humedad o cualquier otro contaminante.
Asimismo, debemos hablar acerca de la protección de tableros. La protección de tableros eléctricos es crucial para garantizar la seguridad y el funcionamiento óptimo de una planta eléctrica industrial. Tenemos, en este caso, yo decidí, o los que son más populares o comerciales, son dos, la protección IP y la IK. La IP indica el grado de protección que tendrá el equipamiento ante la presencia de polvos, materiales extraños y líquidos. Se refiere a lo establecido en la norma internacional de la Comisión Electrotécnica, internacional, 660-529, que son los grados de protección. Podemos observar allí que varía de acuerdo al número. ¿Ok? En la foto se logra contemplar que, pegadita, que es en IP, bueno, son las letras de código de protección internacional, perdón. El primer número es contra el ingreso de cuerpos extraños y en la siguiente imagen se diagnostica cuáles son, dependiendo del número, qué tanto es esa seguridad o qué tan hermético frente a entre esos cuerpos extraños. Y el 2 es contra ingreso de agua o con efectos perjudiciales en este caso. Por lo menos en el caso de los de bombeo de agua que está expuesto a eso, pueden tener ciertos números que si están muy expuestos, ya sería un número 5 un número 6 que realmente evite que el agua entre y pueda llegar a afectar alguna parte del tablero. Y así dependiendo del caso también de la ubicación donde esto se encuentre. Si por lo menos obviamente es una zona desértica y el motor es nada más para pasar, no sé, algún tipo de fluido de un lugar a otro, no se requiere de un número alto de que no vaya a caer agua en el sistema, sino se utiliza un número que realmente no requiera de mayor seguridad. No obstante, igualmente están los casos del polvo y broma, que para eso está el número anterior. Por su parte, la protección IK indica el grado de protección proporcionado por lo envolvente de los equipos contra los impactos mecánicos nocivos. Y bueno, hace referencia a la norma internacional de IEC 62262. Aquí, bueno, podemos también observar que específicamente, ¿cómo decirlo? Está a cargo o sea, en el cuadro se ve que cómo es el grado de protección según corresponda. Finalmente, bueno, tenemos una frase que dice que el miedo a incursionar a una nueva área no te haga como tal sucumbir en el deseo de aprender. Simple. Cuando tú haces algo, y si más por primera vez, o ganas o aprendes. Aquí no se pierde. Frase Rodríguez Alba, en este caso mi autoría. Y bueno, más allá de eso, recordemos que es importante saber todos estos tipos de conocimientos, tener al día cada uno de estos conceptos, porque es importante realmente saber cómo se llaman los equipos con los que se están trabajando, cómo se llama cada uno de los elementos que se pueden presentar dentro de un tablero, independientemente del tipo que sea, y qué trato puede variar, cómo puede variar esa manipulación, si es analógico, si es digital, qué consideraciones se deben tener al momento de hacer. Esto es muy importante porque si no conocemos de esto, realmente no podemos pasar a la siguiente fase, que es la parte de mantenimiento. Porque los mantenimientos de cada equipo van a variar justamente de acuerdo de ellos. Y si no sabemos cómo son los equipos, vamos a creer que va a realizar un mantenimiento general a cada uno, cuando realmente de acuerdo al equipo puede variar algunas indicaciones. ¿Ok? Y bueno, recuerden, sembrando futuro, calidad tuna. Muchas gracias.